Serie de Gálatas, Libertad en Cristo. Vamos a continuar con esta serie maravillosa de la palabra. Ya casi terminamos. Nos quedan haciendo falta 3 enseñanzas con esta. Y hoy vamos a ir al capítulo 6, versículos 7 hasta el 10. Este es el pasaje de la palabra de Dios que vamos a ver. Nueva traducción viviente. Leamos la verdad de la palabra de Dios y luego meditemos en esta verdad. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza, una verdadera cosecha. Y esta verdad es sumamente importante. El apóstol Pablo ya está terminando esta carta maravillosa de 6 capítulos. Básicamente, solo nos va a dar una idea más en los versículos que vienen y casi que literalmente terminará la carta. Pero antes de Pablo dejarnos con esta enseñanza maravillosa de estos 6 capítulos increíbles, quiere recordarnos una verdad que tristemente tanta gente ha distorsionado. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos un poquitico de dinero? No, hoy no lo vamos a hacer, por supuesto que no. Pero aquí es donde quiero que veamos esta verdad tan hermosa que muchos se han perdido por solo hablar de dinero. Claro, el versículo anterior nos habló de suplir las necesidades, de ayudarnos en la necesidad. Pero hay mucha gente que toma entonces ese versículo y de una lo conectan con este. Y ahí sí ven que la palabra de Dios dice que hay que sembrar para poder cosechar, entonces te hablan de dinero. Pero lo que acabamos de leer, donde están estas palabras de cosecha y siembra, para nada tienen que ver con dinero. Dios no nos llamó a sembrar dinero. A veces parecemos como los niños que siembran una moneda esperando que les crezca una planta de dinero. Lo que Dios nos llamó a sembrar y cosechar son buenas obras. Y ojalá ese sí fuera el énfasis en todo lugar donde se predique la palabra de Dios. No, mis hermanos, no es una cosecha de dinero, es una cosecha de buenas acciones. Pero notemos, ¿es qué? Es una cosecha. La pregunta es, ¿por qué es una cosecha? Porque esto lo producen los verdaderos cristianos de manera natural. En muchos lugares, en muchas iglesias te dicen que tú tienes que vivir en obediencia si quieres ser salvo. Es un mensaje completamente errado. Es un mensaje completamente mentiroso. Mis hermanos, una de las más grandes mentiras es esa. Que tú tienes que hacer buenas obras para ser salvo, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Por obras nadie se va a salvar. Pero están los otros que distorsionan la otra parte. Entonces como yo no soy salvo por obras, vivo como quiera. Tampoco. Sino que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos salvos, como son plantas sembradas en una tierra abonada por medio de la palabra, de manera natural van a dar una cosecha de buenas obras, de buenas acciones. Qué diferente, ¿cierto? Hay mucha gente que toma la vida cristiana como esto, como si hubiera un campo allí limpio y empezaran a gritarle al campo, de fruto, produzca. No, mis hermanos, hay que sembrar semilla, hay que hacer el surco, ablandar la tierra. Bueno, yo de eso no sé mucho, pero por naturaleza se entiende que hay que, ¿cierto?, ablandar la tierra, despedregar, hay que sembrar la semilla y si no llueve, hay que regar el campo. Y después de que todo esto se ha hecho, se supone que esa semilla que se sembró va a crecer y va a dar fruto de manera natural. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar allí en la palabra de Dios. De hecho, para introducir esta enseñanza quisiera ir a un pasaje muy particular, un pasaje que siempre me inquietó. ¿Alguna vez quizás has leído la historia de un día que Jesús maldijo una higuera? No fue una parábola, fue verdad. La historia se encuentra en Marcos capítulo 11 y también se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Voy a ir a Mateo, que es más corta.
Leamos lo que sucedió. Mateo capítulo 21, versículo 18, dice la palabra de Dios. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Jesús es Dios hecho hombre, pero es hombre, así que le daba hambre, común y corriente. Versículo 19. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. De hecho, en el idioma original dice que se empezó a secar de raíz. Se murió. Y a mí siempre me inquietó eso. Ese Jesús estaba como que bravo ese día, ¿o qué? Se levantó de malas pulgas. No, a Jesús no le pasaba eso. Bueno, lo estamos viendo que era 100% humano. Le daba hambre. Como hombre, no sabía que la higuera no tenía higos. Pero ¿por qué a Jesús le dio por maldecir la higuera? ¿Por qué no dejó que diera un poquito de higos? ¿Cuál fue el problema? Cuando me puse a investigar hace algunos años, porque a mí me inquietaba mucho eso, porque parece que es el único milagro destructivo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Resulta que las higueras dan 2 veces fruto al año, en el primer semestre y en el segundo semestre. Y el primer fruto de la higuera precede las hojas. Es decir, que la primera cosecha de las higueras, primero salen los higos y después salen las hojas. Así que si esta higuera tenía hojas, tenía que tener fruto de manera natural. ¿Para qué está una higuera? ¿Para dar higos? ¿Para dar fruto? Entonces, claro, Jesús con harta hambre, parece ser que donde durmió no le dieron desayunito. Dejaron salir al maestro sin darle desayuno. No sabemos si fue donde María o donde Marta, porque esto fue para la Pascua. Y mis hermanos, Jesús vio esa higuera y con harta hambre y se acerca a la higuera y mira y solo hojas. ¿Qué era esa higuera? Pura apariencia. Vestido muy bonito, vestida de buenas obras, de fruto, pero no tenía ni un solo fruto. ¿Qué dijo Jesús? Esto no sirve para nada. Que se seque de raíz, ya, que no engañe a nadie más. Mis hermanos, es la misma verdad como veremos en esta enseñanza de la vida cristiana. Hoy hay muchas personas que están tristes, algunas hasta decepcionadas, porque es que la vida cristiana hoy tristemente se ha convertido como esa higuera, pura apariencia. Los verdaderos cristianos hoy tristemente, muchas personas que dicen ser cristianas hoy tristemente están viviendo de pura apariencia. Vestirnos de apariencia de piedad, de santidad. Hay mucha gente que insiste tanto en eso, en lo externo. Mis hermanos, la verdad es que si no hay una obra en el corazón, por más que yo me vista de santidad, no hay nada. Porque lo que la Biblia llama es que tú y yo demos ¿qué? Fruto. Yo no necesito ser cristiano y que me reconozcan a 10 kilómetros de distancia. Lo que yo necesito es que en mi vida se produzca fruto, como dice la palabra de Dios, digno de arrepentimiento. Para apariencias estamos llenos. Mis hermanos, repito, ¿qué importa si la gente no sabe o no piensa si yo soy o no soy cristiano? Pero cuando vivo, que la gente diga, esa persona es diferente. Esa persona realmente conoce a Dios. A la final, ¿qué es más importante? Precisamente eso era lo que Jesucristo criticó una y otra vez. Mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos llama es a cosechar buenas obras, pero para que haya una cosecha primero tiene que haber una siembra. Así que vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos principales. Por eso el primer punto que quiero que veamos es que para que haya una cosecha verdadera de buenas obras, tenemos primero que hacer una siembra consciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Debemos ser conscientes de que hacer lo bueno, lo correcto, es lo que realmente Dios quiere que se produzca en nuestras vidas. Pero como ya hemos visto a través, no del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo. Notemos lo que nos dicen allí la palabra de Dios lo que nos dice la palabra de Dios en estos 2 versículos. Gálatas 6, vamos a ver el primer punto en los 2 versículos 7 y 8. Notemos, no se dejen engañar. Mis hermanos, hay gente que cree que la santidad, que la obediencia es tan externa que hasta se engañan. Hoy yo sí me veo muy santo. Yo sí me veo muy puro. Me vestí de blanco. Si te gusta vestirte de blanco, qué bien, más con estos calores que están haciendo. Pero eso no nos hace santos. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es simple. Yo puedo engañar a cualquiera. Yo puedo aparentar delante de todo el mundo, al punto de hasta engañarme a mí mismo. Pero ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. A veces las personas que nosotros creemos más santas por su apariencia terminan siendo con las que nos llevamos buenas sorpresas.
Pero a Dios no lo engaña nadie. De Dios nadie se burla. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que la vida verdadera del cristiano se debe caracterizar por buenas acciones. Y por supuesto, no es que seamos perfectos. Claro que no. Y claro, no ha de faltar la gente que está siempre pendiente de cualquier cosita que hagamos para criticar, señalar y condenar. Pero la vida cristiana sí se debe caracterizar por una vida de buenas acciones. Notemos lo que dice el versículo 8, porque aquí es donde esto se pone supremamente interesante. Y para mí el versículo más importante de toda esta enseñanza: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, ¿qué? Destrucción y muerte. Detengámonos allí. Allí nos dice claramente la palabra de Dios: mira, tú puedes tener mucha apariencia, pero cuando tú vives solo para satisfacer tu pecado. ¿Y por qué eso podría suceder? Porque, mis hermanos, la salvación es por gracia. Eso es lo que Pablo nos ha hablado. Nadie se va a salvar por sus propias obras. Entonces no ha de faltar el que dice: como yo soy salvo por gracia, yo puedo pecar y hacer lo que quiera, porque como Cristo ya murió por mis pecados. Pablo dice: ¿de verdad? Entonces, ¿qué clase de planta eres tú? No, mis hermanos, los que viven solo para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, los que viven solo para el pecado, pues, ¿saben una cosa? Eso mismo cosecharán. De esa naturaleza cosecharán destrucción y muerte. Y allí está. Pero, por el contrario, los que viven, y allí está para mí la palabra más importante. ¿Para qué? Para agradar al Espíritu. Del Espíritu cosecharán vida eterna. Aquí es donde me voy a detener más en esta enseñanza, porque creo que es el punto más importante. Aquí hay una verdadera distinción. Los verdaderos cristianos se distinguen. Es porque ellos quieren vivir para agradar a Dios, para agradar al Espíritu. Y aquí es donde está la verdad más impresionante. Todos nosotros, así nazcamos en un hogar religioso, lo digo por experiencia, así crezcamos en medio de la religión, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, que el deseo de nuestro corazón por naturaleza está inclinado siempre hacia el mal. Y la única manera que eso se contrarresta no es con obligación, no es con imposición. A mí me obligaban, a mí me imponían ir a la iglesia. Y parecía muy cristiano. Pero a menos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, aunque yo haga las cosas correctas, no las voy a hacer de buena gana. Las voy a hacer porque mi papá me obliga, las voy a hacer porque es que ya estoy en el cargo del comité de jóvenes de Damas Dorcas, o no sé cómo se quiera llamar, y tengo que vivir en obediencia. ¿Qué tal donde el pastor me vea haciendo algo malo? Por eso lo que el ser humano necesita es una obra transformadora en el corazón, donde cuando Dios se viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu, aunque seguimos siendo humanos y cometemos tantos errores y fallas, el deseo genuino de nuestro corazón es agradar a Dios, es vivir para Dios. De hecho, en el idioma original da la idea doble, de que los verdaderos cristianos quieren agradar al Espíritu, pero que los verdaderos cristianos se agradan agradando al Espíritu. Mis hermanos, esa es la verdad. Un verdadero cristiano puede ser que falle en ocasiones, le puede suceder, no sucede. Pero él se siente mal. Y aquí es donde está la verdadera diferencia. Ahí es donde vamos, los verdaderos cristianos, aunque algunos teólogos dicen que no se debe decir así, pero digámoslo para efectos prácticos, porque dicen que no se debe decir que tenemos dos naturalezas, solo tenemos una naturaleza, y yo estoy de acuerdo con ello. Pero para efectos prácticos pensémoslo de esta manera: todo verdadero cristiano todavía tiene esas dos fuerzas. Es decir, y ahí es donde muchas veces nos confundimos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Será que yo sí soy cristiano? Porque es que yo todavía tengo deseos de hacer el mal. Pero te pregunto, ¿en dónde tienes el deseo de hacer el mal? Porque esta naturaleza pecaminosa, allí en el idioma original es sarx en griego, que es carne. Es decir, esta carne, esta que todavía le corre sangre, todavía desea hacer lo malo. No hay, por más cristiano que seas, por más hijo de Dios que seas. Y si vas y haces lo malo, esta carne se deleita. Pero el corazón, donde está el Espíritu, sientes como un aguijón. Y puedes hasta estarte deleitando físicamente en el pecado, pero tu corazón se está arrugando. ¿Saben por qué? Porque allí está morando el Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso los que tienen el Espíritu y viven para el Espíritu ya no desean satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, aunque todavía hay una carne que desea hacer lo malo. Y entonces el cristiano sí es tentado, pero
Para mí quizá, y yo quiero decirlo de esta manera, para mí quizá la fórmula más exacta para entender si yo realmente soy cristiano, para mí es tan simple. Pregúntate, realmente en lo profundo de tu corazón, en el deseo de tu corazón, si a ti te dieran la libertad de hacer lo que quisieras, sin ninguna restricción, ¿desearías lo bueno? Que a mí me hubieran dicho eso 20 años atrás, ay, Dios mío bendito. Pero no lo hacía porque estaba en la religión, porque no podía hacer lo malo. Pero qué diferente es cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones. Nos podría suceder que nos caemos, fallamos. Pero quizá otra pregunta más importante y más interesante que nos enfatiza esta verdad. Si hoy Dios te dijera, ¿quieres que te quite todo el pecado de tu vida? Dirías, sí, por favor. Es lo que más deseo, es lo que más anhelo. Ya no quisiera pecar. Ese es el deseo de todo verdadero cristiano. Pero mientras estemos en esta tierra, en esta carne, habrán deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el que no tiene a Dios en su corazón, él solo quiere satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Él vive para eso. Él se desvive para eso. Él trabaja para eso. Él ahorra para eso. Pero el que tiene a Dios en su corazón quiere vivir para agradar al Espíritu. Y del Espíritu, no de nosotros, sino del Espíritu, cosechará vida eterna. Y aquí es donde entendemos, por eso es que la salvación es por gracia y por eso es que de principio a fin no se puede ganar. Porque aún ese bien que tú ahora quieres hacer, aún ese deleite que tienes en las cosas buenas, aún ese deseo de querer escuchar la palabra y ser edificado y caminar en obediencia, ¿quién lo está produciendo? El Espíritu. ¿Y saben de quién vamos a cosechar? Del Espíritu. Vida eterna. Por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tu vida no ha sido transformada y cambiada y el deseo de tu corazón no es hacer el bien, te voy a decir dos cosas. No eres salvo, pero la otra cosa más importante, pero no aparentes ser salvo. Porque a Dios no lo podemos engañar, aunque nos estemos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debo hacer? Reconocer que necesito a un Salvador tan grande como Cristo. Esa es la verdadera salvación. Por eso es que aquí creemos que la salvación no se pierde. Porque la salvación no solo es no ir al infierno cuando nos muramos. La salvación comienza con una obra en el corazón transformándonos y cambiándonos. Porque el verdadero cristiano desea vivir con todo su corazón en obediencia, aunque tenga una lucha con esta carne tan pecaminosa. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17? Me salto al 17 porque Santiago en los versículos 15 y 16 solo coloco un ejemplo. Veamos el versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La salvación no es solo por fe, no. La salvación es por gracia, a través de la verdadera fe en Cristo Jesús. Porque yo puedo decir que creo en Cristo. Yo puedo decir que creo en la gracia. Yo puedo decir que soy salvo. Es más, yo puedo entender todos estos conceptos. Pero lo que Santiago dice es, no, esa clase de fe que solamente ahí como que entendí el concepto, eso no es fe salvífica. La verdadera fe debe producir obras. Somos salvos por gracia, a través de la fe en Cristo, pero si esa fe es verdadera, ¿sabes qué va a ocurrir en tu vida? Tu vida va a ser diferente. Versículo 17, saltemos al 17. En los versículos intermedios ya les dije, hay solamente un ejemplo. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Es decir, una fe que, es que yo tengo fe. No, eso no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Verdadera fe produce acciones, buenas acciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tú crees en Cristo Jesús de verdad, porque la salvación solo es en Cristo. Por eso no es en ningún lugar, ni en ninguna persona, sino solo en Cristo Jesús. Cuando tú crees de verdad en Cristo Jesús, si esa fe es viva, si esa fe es real, ¿qué va a producir? Buenas acciones. Y eso es lo que Pablo dice. Porque el Espíritu Santo va a producir buenas acciones en tu vida, ni siquiera eres tú. Y no solamente eso, ¿sabes? Tú haciendo el bien te vas a gozar, te vas a deleitar. A mí me pasaba lo contrario. Voy a ponerles un ejemplo. Orar, uy, qué pereza. Oraba para que me vieran. Oraba una hora antes del servicio para que me pudieran dejar servir, me pudieran dejar tocar el piano. No es que si no llego una hora antes no me dejan tocar el piano. Claro, me gustaba tocar el piano porque eso lo hace muy visible a uno. Pero orar, uy, qué pereza. Leer la Biblia, ay, señor. Ir a la iglesia. Si no es que me tocaba tocar el piano. El día que no tenía que tocar el piano, ese día no, qué pereza que voy a ir por allá.
hacer el bien. Ay, ¿por qué tengo que ser cristiano? ¿Por qué mejor no puedo hacer las cosas que desea mi corazón? Pero cuando Dios cambia el corazón y cuando miramos a Cristo como lo más grande, lo más maravilloso, lo más glorioso, Él mismo se encarga de producir en nosotros un deseo de hacer lo bueno. Esa es la fe viva. Y mis hermanos, no se crean, de apariencias estamos llenos. Y unos de los que más están llenos de apariencia son los líderes religiosos. ¿No es verdad? Todavía a veces cargamos con eso. Es que el que está ahí al frente, eso tiene que ser un santo puro y perfecto. Si a eso vamos, entonces me tengo que sentar con ustedes porque yo soy igual que ustedes, un ser humano que comete tantas fallas. Pero como cantábamos, pero mi esperanza está en Jesús. Notemos lo que dice Judas capítulo 12. Está hablando de líderes religiosos. Judas versículo 12, solo tiene un capítulo. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Está hablando de lo que se conoce comúnmente como la cena del Señor, que en la antigüedad eran comidas, literal. Dice, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Está hablando de líderes. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Hombres, son egoístas, solo quieren vivir para ellos mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como, allí está, árboles en otoño. Aquí no tenemos las estaciones, pero si conoces de estaciones en otoño, los árboles no dan fruto. De hecho, dice doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz, pero son líderes. Hacen la cena del Señor. Hasta te predican. Y se visten de apariencia de piedad, pero son doblemente muertos porque solamente es apariencia. Mis hermanos, eso es real. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué enseñó, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 16? De la misma manera. ¿De qué manera? Jesús acaba de enseñar. Así como tú enciendes una lámpara y no la metes debajo de un cajón, sino que la colocas en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Asimismo, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana se debe distinguir no por cargar la Biblia debajo del brazo. Yo me alegro que ahora las tenemos digitales. Ahora la puedo tener en la tablet o en el televisor o en el celular. Y gracias a Dios, porque eso no es pecado. Si tuviéramos que cargar la Biblia original, tendríamos que cargar unos rollos inmensos. Pero mis hermanos, realmente lo que nos debe distinguir como cristianos no es que a las 4 cuadras o 5 nos distingan, sino que en esa vida diaria, cotidiana, seamos luz en medio de la oscuridad. Por eso, ¿qué dice, por ejemplo, Juan? Porque aquí es donde viene la pregunta. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo realmente lo puedo vivir? Siempre tenemos que ir a esta verdad. Juan 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí, dijo Cristo Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Quién es el que produce fruto en nuestras vidas? Cristo. Sin Cristo en nuestras vidas solo somos ramas cortadas del árbol. No podemos producir fruto. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Sin Cristo en mi vida no puedo hacer nada. Sin Cristo en mi vida, ¿podré dar fruto? ¿Seré qué? Apariencia. Seré como la higuera del principio de esta enseñanza. Pura apariencia. ¿Con qué se vistieron Adán y Eva? Con hojas de higuera. Así a veces parecemos nosotros, tratando de cubrir nuestra desnudez, tratando de cubrir el pecado de nuestro corazón con hojas de higuera, con apariencia, con ropajes de santidad. Pero la Biblia dice, es la verdadera santidad. No es externa, es interna. Es del corazón. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo y permanecemos en Cristo, los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿producirán qué? Mucho fruto. Pero ¿qué pasa si estamos separados de Él? No podemos hacer nada. Por eso creemos es en Cristo, descansamos es en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que esta debe ser entonces una siembra paciente. ¿A qué me refiero? Por eso es tan importante ese primer punto y por eso me detuve mucho. En los siguientes 2 seré más breve, porque es simplemente claro. Mis hermanos, la verdadera cosecha que Dios quiere que produzca nuestra vida es buenas acciones, no dinero como muchos enfatizan, sino buenas acciones, un bien hacer
Pero para eso hay que sembrar, y una siembra, si tú siembras algo, los que saben de cultivos, tú siembras algo y al otro día nace. Es un proceso. Debe ser una siembra paciente. ¿Por qué? Porque aquí viene algo hermoso. Es tan bueno Dios, tan misericordioso, que Él sabe que sin Él no podemos hacer nada bueno. Y ahora Él nos ha tomado en sus brazos, somos sus hijos, y Él mismo nos lleva a producir cosas buenas. Pero es tan generoso que hasta nos recompensa por eso que Él mismo coloca en nuestras propias vidas. Hacer el bien sí trae beneficios. Actuar correctamente sí trae beneficios, pero primero, la palabra de Dios nos ha enseñado, antes que hacer el bien solamente por el beneficio que trae, pregúntate, ¿pero es el deseo de tu corazón? Porque eso es lo que hace mucha gente, y ahí es donde, claro, tuercen la palabra y distorsionan. Entonces a la gente, como veíamos hace 8 días, le dicen, es que la Biblia enseña que si tú siembras vas a cosechar, trae dinero que vas a cosechar dinero. No, mis hermanos, como ya vimos, el deseo de dar es porque nace de mi corazón. Pero esto no nada tiene que ver con dinero. La pregunta es, ¿quiero hacer el bien? ¿Deseo el bien? Y Dios dice, y no solo eso, viene algo muy hermoso, hasta también te premio, te recompenso hasta por el bien que tú estás haciendo, pero ni siquiera eres tú, soy yo en ti. Notemos lo que dice el versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Puede ser que a veces nos cansemos porque no vemos los resultados inmediatamente, pero recordemos, en primer lugar, esto debe nacer del corazón. A su debido tiempo, dice Pablo, y esta traducción es muy bonita, dice, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Obedecer trae bendición. Obedecer trae beneficios, eso es verdad. Obedecer trae recompensa. Pero repito, ¿pero será que a veces queremos obedecer solo por la recompensa? ¿Qué dice Dios? Pero vas a tener que ser paciente. ¿Saben por qué? Porque es que a Dios no lo engañamos. Señor, entonces como obedecer trae recompensa, te voy a obedecer para que me des esto. Y ahí tenemos la lista. Dios dice, no, es que tampoco es tu lista. Es la lista que Dios nos da. Y Dios sabe qué es lo que realmente necesita nuestra vida. Y Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a recompensar aún al hacer el bien. Pero pregunto nuevamente, ¿es lo que deseamos? Por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Cómo se ve esto? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 16 y 17. Mantengan siempre limpia la conciencia. Notemos, no es lo externo, es lo interno. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Qué significa esto? Que si tú actúas correctamente, le vas a caer bien a todo mundo va a hablar bien de ti. No, puede ser que hasta empiece la gente a hablar mal de ti, a calumniarte. Y entonces a ti te da rabia, ¿y por qué hablan mal de mí? Mi hermano, mi hermana, paciente. Yo creo que lo que Dios nos dice es, haz el bien y déjame los resultados a mí. Actuemos correctamente. ¿Saben por qué? Porque llegará el momento. Notemos las bendiciones que Dios nos ha prometido. No es que hagas el bien y Dios te va a llenar la cuenta bancaria, como muchos piensan. Notemos, por ejemplo, esta promesa tan hermosa. Mantén limpia la conciencia. Y aunque hablen mal de ti, aunque hablen en contra de ti, Dios promete esto. Llegará el momento en que la gente quedará avergonzada viendo la vida recta que ustedes llevan, porque pertenecen a Cristo. Esa es verdadera bendición. Porque cuando eso sucede, ¿sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5? Aunque no traje el versículo allí, les espera una recompensa en el cielo. Dios los va a recompensar. Versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Si hacer lo correcto aún nos puede traer un dolor, si esa es la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos lo bueno. Aunque eso trajera de pronto hasta en su momento consecuencias difíciles, complicadas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero en su momento, en el tiempo de Dios, ese bien producirá fruto. Pero repito, ¿cómo se ve eso? Más particularmente, ya Pedro en esa primera carta nos había dicho algo. Voy a ir a este pasaje y creo que es tan hermoso. Notemos, Primera de Pedro 3, 1 y 2. De la misma manera, y cuando dice la misma manera es porque ya le habló sobre, por ejemplo, el trabajo. Mis hermanos, haz bien tu trabajo. Ahí también estás sirviendo a Dios. Donde quiera Dios que te haya puesto, haz bien tu trabajo, hazlo como para el Señor. Dios va a bendecir ese bien hacer. No hagas trampa en el trabajo. No intentes ganarte 100 pesos más haciendo el trueque. No, confía en Dios. Dios te recompensa. Y también dice, por ejemplo, de la misma manera, ustedes esposas. Notemos, hermanas que están casadas, ¿quieres servir a Dios con todo tu corazón? ¿De qué sirve un cargo en una iglesia? ¿De qué sirve una apariencia? Cuando lo que Dios realmente quiere es un corazón. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Lo digo por experiencia y no estoy nombrando ni criticando a nadie, pero he conocido muchas mujeres con un liderazgo impresionante, pero en su casa, cero respeto.
Cero honra a sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, he conocido hombres que entienden la palabra, pero quizá el testimonio de su esposa en la casa es para ellos un aguijón. Aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. El mejor sermón que tenemos para dar no es en un altar, en un púlpito, como lo quieran llamar, es con nuestra vida. Ay, si yo pudiera predicar allá como el hermano Alex. Mis hermanos, Dios me dio la gracia de predicar, pero lo que yo más quiero es vivir esta verdad. Porque de nada me sirve predicar, es cierto. Un sermón que es solo palabras es vacío. El que predica tiene que aplicar, es el primero. Aquí dice que, mis hermanos, puede ser que tú no tengas la palabra correcta, adecuada, pero si tienes la vida correcta, eso hablará más que 1000 palabras. Ellos serán ganados, versículo 2, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Alguna vez lo pensaste así? Que lo que necesitas no es la cantaleta o el sermón, es que usted, ¿por qué no cree en Dios? Es que mire, ¿por qué no va a la iglesia? Mis hermanas, particularmente allí, y esto aplica para hombres y mujeres. Mis hermanas, una vida que honre a Dios, una vida pura, una conducta respetuosa, es el mejor sermón que una persona puede predicar. Pero esa es la pregunta, ¿será que eso es lo que queremos hacer? Hoy queremos mucho liderazgo en la iglesia, pero el verdadero liderazgo se ve en la vida privada. Hoy queremos mostrar mucha apariencia de piedad, pero la verdadera santidad está en el hogar. Versículo 7, allí mismo. Quiero saltar al 7 porque ahora quiero ir a los esposos. De la misma manera, notemos, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Oh, hay mucho liderazgo hoy de los hombres, pero ¿están los hombres honrando a su esposa? Hoy muchos hombres quieren estar adelante con un cargo, que los llamen pastor, que los llamen, ahora los llaman ángeles, ahora los llaman ministros, ahora, no sé, mis hermanos, esos títulos, apóstol, ungido, el reverendo. Pregúntale a su esposa, pregúntale a sus hijos. Mis hermanos, de nada sirve hablar si no vivo esta verdad. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Mi hermano, si tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, tu mejor servicio, honra a tu esposa. Cada uno viva con su esposa. ¿Qué significa? Dios te dio una, no necesitas dos. Dios te dio una sola. Dice allí la palabra de Dios, y trátela con entendimiento. Trátela a los gritos. Trátela a cantaleta con entendimiento. Y allí está una verdad que tristemente en esta época, y aquí lo quiero decir particularmente para ustedes jóvenes, o no sé si aún las hermanas de edad se están dejando influenciar por esta mal llamada igualdad de género. Mis hermanos, eso no es verdad. Sí, Dios hizo a la mujer más débil, pero eso no significa un problema. Mujer, no necesitas reclamar derechos de igualdad. ¿Sabes qué necesitas? Un hombre de verdad. Un hombre que entienda que tú eres más débil, sí, pero no para aplastarte, sino un hombre que entienda que Dios lo hizo a él más fuerte para honrarte, para cuidarte, para servirte. El problema no está en la igualdad de género, el problema está en que las mujeres no se están dando su lugar y los hombres no están sabiendo valorar a las mujeres. Pero un verdadero hombre sabe que él es más fuerte y sí sabe que ella es más débil, pero él sabe que es para honrarla, para respetarla, para cuidarla. ¿Por qué? Porque dice allí la palabra de Dios, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Mujer, aunque en este mundo tú seas más débil, no te preocupes por eso, no te sientas mal, porque en la eternidad todos somos iguales. Y tú tienes también a Cristo, hermana. Jovencitas, si has creído en Cristo, eso es lo que te da valor, al igual que a nosotros. Y si tenemos un poquito más de fuerza es para cuidar a las mujeres. Bueno, obviamente no estoy casado, pero me emocioné. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las acciones de ustedes. Ese es el verdadero servicio de un hombre de verdad. ¿De qué sirve orar? Ese hombre ora, es conocido por la oración, pero ¿cómo trata a su esposa? Esa hermana se pela las rodillas orando, pero ¿honra a su esposo? Repito, yo lo he vivido tanto. Y gracias a Dios tengo que decirlo y aquí tengo que reconocer. Gracias a Dios no en mi familia. Y esto no se trata de publicidad política pagada. Pero tengo un padre que jamás le dieron un cargo, porque no servía para cargos. Pero siempre me dio un ejemplo como este.
Eso es verdadero servicio. Eso es de verdad. Nunca supe lo que fue maltrato, nunca supe lo que fue una mala palabra. Eso es verdadero servicio, eso es lo que Dios honra, mis hermanos. Esta es la verdadera siembra que debemos hacer para que cosechemos buenas acciones. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Y esta debe ser una siembra generosa. Y este punto también me encanta. Bueno, todo en la palabra de Dios me encanta. A mí me enseñaban, no, pero hágale el bien solo a la familia en la fe, hágale el bien solo a los cristianos. Esos que no tienen a Dios, ¿qué va? Que se las arreglen ellos. No, porque cuando en tu vida hacer el bien es de manera natural, tú no, como dice un dicho por ahí, tú haces el bien sin mirar a quién. Porque solamente hacer el bien, sea creyente o no creyente, es tu deleite. Aparte de eso, porque aun cuando haces el bien, hasta el que no es cristiano, tú sabes que tarde o temprano cosecharás. A veces queremos ir y hacer lo que muchos hacen, tocar la puerta del vecino, crea en Cristo Jesús. Mejor hagamos el bien. Mejor hablemos sin palabras. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 10? Por lo tanto, por esta verdad, porque el deseo de tu corazón es hacer el bien con todo el corazón, con toda pasión. Por esta misma verdad, siempre que tengamos ¿qué? La oportunidad. Si Dios te da la oportunidad ¿de qué? De hacer el bien. Hagamos el bien ¿a quién? A todos. Y allí en el idioma original es la misma palabra. En griego todos es todos, en hebreo todos es todos, en cualquier idioma todos es todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Aún los que no son cristianos. Obviamente no es que vamos a ayudarle al que no es cristiano a hacer el pecado. Es hacer el bien. Hacer el bien. Y allí sí dice, en especial, de hecho aclara, a los de la familia de la fe. Qué verdad tan hermosa. Tenemos una familia en la fe. Y aquí nuevamente aprovecho, me encanta tanto verlos a ustedes. Porque si hemos creído en Cristo, ustedes son nuestra familia en la fe. Y el verdadero propósito nuestro de este ministerio, de este lugar y de esta iglesia debe ser que unos a otros nos hagamos el bien. Sí, nos prefiramos especialmente, pero si tenemos la oportunidad de hacer el bien aún a aquellos que no hacen parte de nuestra familia en la fe, ¿qué deberíamos hacer? El bien. ¿Qué dice, por ejemplo, allí la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 14 al 15? Bendigan a los que los persiguen. A mí me enseñaban lo contrario. No, a ese no le diga Dios le bendiga. Dígale hasta luego, que le vaya bien. ¿Pero por qué? Si la Biblia me dice todo lo contrario, hasta los que me persiguen, yo debo decir que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. No los maldigan, no, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Ora por esa persona, para que tarde o temprano esa persona que no hace parte de la familia en la fe, venga a ser parte también de nuestra familia en la fe. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de hacer el bien. El versículo 15 dice esto: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Podemos ver el contexto? Me enseñaban que estas palabras, alégrate con el hermano que está alegre y llora con el hermano que llora, pero los de allá afuera no. Mis hermanos, está en el contexto hasta de tus enemigos. La Biblia dice, cuando tu corazón desea hacer el bien de manera genuina, cuando a las personas allá que ni siquiera conocen a Dios les va bien, están en una alegría genuina, hasta tú te gozas con ellos. Si al enemigo, el que te hizo mal, le está yendo bien en ese negocio, tú te gozas por eso, porque tú no le deseas el mal, hasta tú dices, estoy orando por él. Mis hermanos, porque ese es el verdadero deseo de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no está deseando cosas malas. Y aun si les va mal y si tienen una dificultad, hasta tú te unes y lloras con ellos. No vale eso más que 1000 palabras. De hecho, aquí pregunto, ¿este sermón que estoy predicando servirá de mucho si se queda solamente aquí en palabras? Solo tendrá validez si Dios en su gracia nos lleva a vivir esta verdad. Pero pregunto, ¿la quieres vivir? Si eres salvo por gracia, porque como no es por obras, notemos que a uno le enseñan es que tú tienes que hacer todo esto para ganarte el cielo. Ay, es que esa persona que hace eso se va a ganar el cielo de seguro. La Biblia dice, porque ya el cielo te fue dado. Porque el cielo no te lo puedes ganar con nada de lo que hagas, sino que Cristo pagó por ti para llevarte a la eternidad. Vive de esta manera para glorificar a tu Padre Celestial. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Es una porción extensa, pero notemos lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas inofensivas, pero en realidad son ¿qué? Los feroces. Hoy parece que todo el que dice ser líder, pastor, profeta, apóstol, cuidado, tú no puedes decir nada porque estás tocando al ungido, mis hermanos.
La Biblia dice todo lo contrario, cuidado. Ustedes, mis hermanos, se los digo con el corazón, tengan cuidado conmigo, examínenme, pónganme a prueba, miren si lo que aquí estamos enseñando es verdad, no tengan temor de eso. Nunca acepten una palabra que porque es que el profeta vino y trajo una palabra, mis hermanos, Jesucristo mismo lo dijo, tengan cuidado porque hay un montón de lobos disfrazados de ovejas. Oh, parecen tan inofensivos, pero son lobos rapaces. Y allí está, notemos, versículo 16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué es lo que más debemos mirar en la vida de una persona que diga ser cristiana? Fruto. Bien hacer. No perfección, por supuesto, pero bien hacer porque ha sido salva, porque es hijo de Dios. Versículo 17. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Simple. No hay que darle mucha mente a la mente. ¿Cierto que no? Ay, es que no, yo no, ese cristianismo no, es que yo conozco a fulano y a sutano que eso vea, eso carga la Biblia bajo el brazo, vive de rodillas. Pero no, si usted supiera, no es cristiano ya. Es que ¿quién dijo que somos cristianos por apariencias? Eso nos enseña la religión, pero la verdadera vida cristiana se vive, es en el interior, en el corazón, con los que están cerca. Versículo 18. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Simple, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y allí está esta verdad que es radical. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. ¿Por qué? Porque hay uno que sabe si esta higuera está produciendo frutos o si es solo hojas. Versículo 20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Pero notemos, no es hacer cosas buenas para ser salvos. Es que somos diferentes y hacemos el bien porque ya somos salvos, porque hemos creído en Cristo Jesús. Y quiero terminar esta enseñanza que he titulado Una verdadera cosecha. ¿Recordamos? La higuera fue maldecida, ¿por qué? Porque era solo apariencia. No había fruto en ella. Y aquí es donde quiero terminar de esta manera. Para decir que somos hijos de Dios, todo el mundo dice que somos hijos de Dios. Como decían en el mundial, todos somos creyentes. Decir eso es fácil. Pero vivirlo, mostrarlo, es algo que no podemos hacer separados de Cristo. Por eso la verdadera vida cristiana es creer en Cristo. La verdadera vida cristiana es reconocer que soy un pecador, que sin Cristo solamente soy fachada, soy apariencia. Pero lo que yo quisiera que hiciéramos en esta hora, y para terminar les quiero contar una parábola que el mismo Señor Jesucristo contó, que está en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. No la he traído allí, pero se las quiero contar, se las quiero resumir. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, Jesús contó una historia hermosa. Una historia que queda inconclusa porque es una historia que nos confronta con esta verdad que acabamos de estudiar. La historia que Jesús contó fue ficticia y es esta. Un hombre tenía una viña, tenía un viñedo. Y en medio de ese viñedo plantó una higuera. Y este hombre vino a ver si la higuera tenía frutos, pero le sucedió al igual que con Jesús, no había fruto. Y llamó al encargado de la viña y le dijo, mira, he venido ya 3 años a recoger fruto de esta higuera y no encuentro. Hazme un favor. Yo soy el que te pago, yo soy tu patrón, tu mayordomo. ¿Cortas por favor esa higuera que está inutilizando la tierra? No sirve para nada. ¿Para qué? ¿Qué contestó ese hombre? Le dijo, Señor, por favor, déjala otro año más. Yo me voy a encargar. La voy a despedregar. Le voy a hacer una zanja alrededor. La voy a abonar, le voy a echar agua. La voy a cuidar. Si al final no da fruto, está bien, córtala. ¿Por qué estoy terminando de esta manera? Es lo que quisiera que nos preguntáramos. Señor, ¿estoy dando fruto? Si es así, digamos de como un día el Señor Jesús nos enseñó, entonces pódame para que dé más fruto. Señor, si no estoy dando fruto, no me arranques, no me maldigas. Señor, hoy confío en ti, cuídame, pódame, despedrégame, haz una zanja alrededor de mí, riégame con tu verdad, con tu palabra. Si mi corazón está duro, siembra buena semilla para que pueda producir fruto, así sea al 30, o si tú quieres al 70 o al 100 por 1, pero que para que cuando esto suceda en mi vida yo pueda dar honra y gloria a tu nombre. Esa es la pregunta. ¿Queremos esto en nuestras vidas? ¿Queremos producir una cosecha de buenas obras?
solo en Cristo Jesús. Terminamos en oración pidiendo esto a nuestro Padre porque esta es nuestra mayor necesidad como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, hoy queremos pedirte, sí, pero pedirte no dinero, no cosas materiales. Tú nos das tanto abundantemente. Hoy queremos pedirte que suplas nuestra mayor necesidad. Aquí hay una iglesia, Señor. Queremos dar fruto verdadero, pero entendemos que separados de Cristo no podemos hacer nada. Padre nuestro, por favor, el mismo Señor Jesús nos enseñó que si pedíamos a ti, tú nos dabas cosas buenas. Si aún los padres humanos, siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos, Padre, tú has prometido darnos buenas cosas, el Espíritu. Y es lo que queremos pedirte hoy. Hoy sabemos que las buenas cosas no son cosas materiales que hoy tenemos y mañana desaparecen. Hoy queremos pedirte una cosecha de buenas obras. Hoy queremos pedirte que aún produzcas en nosotros tal bien que deseemos hacerlo con todo el corazón aún aquellos que no te conocen. Que si las personas nos distinguen, nos conocen, no sea por una apariencia, que no seamos una higuera solamente llena de hojas, Padre. Hoy queremos pedirte con todo el corazón, haz de nosotros una iglesia que dé fruto para tu gloria, Señor. Que seamos luz en medio de la oscuridad de verdad. Que no digan allá viene el evangélico, que vive solo de apariencias, sino que aunque ni siquiera esa palabra se pronuncie, puedan decir las personas y ver para tu gloria que nosotros no solamente predicamos, no solamente hablamos, sino que también actuamos. Pero Señor, que cada que actuemos de esta manera, demos gloria a tu nombre, demos gloria a Cristo Jesús, reconociendo que si algo somos hoy es por tu gracia. Por favor, produce este fruto en nuestras vidas. Haz de nosotros una iglesia que se distinga por su bien hacer. Haz de nosotros una iglesia que se distinga por su amor, por esa paz que solamente tú das, por ese gozo, Señor, por esa paciencia, esa gentileza, esa bondad, esa misericordia, Padre Santo, por ese dominio propio. Permite que seamos una iglesia que no solamente predique con palabras, sino que aún predique con acciones, Padre Celestial. Y así podamos mostrar que la gracia es verdad, pero que la gracia no es libertad para pecar, sino que aún en tu gracia y por tu misericordia, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de Cristo, cada día seamos conformados más a la imagen de tu Hijo y así mostremos al mundo lo que es creer realmente en Cristo. Esto te pedimos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén.